Un saludo muy especial, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí en Hablemos del Maestro. Tenemos unos invitados muy especiales en el país de Colombia, a nuestra hermana Teresa, nuestra hermana Luz Adriana y el hermano Esteban. Bueno, estos son unos hermanos muy queridos, asisten a la Iglesia Central en Caicedonia y ellos en el mes de junio fueron agredidos de una manera brutal y salvaje al punto de que sus vidas corrieron peligro. Y hoy los tenemos aquí para que nos cuenten ese testimonio de qué manera el Señor Jesucristo se glorificó en sus vidas. Quisiera pues agradecer también al pastor Leonardo Rodríguez por permitirnos la colaboración para hacer esta entrevista. Vamos a comenzar por nuestra hermana Luz Adriana, estudiante. ¿Qué carrera está estudiando, hermana Luz Adriana? Me encuentro estudiando pedagogía infantil. ¿Usted trabaja en el área de los niños allí en la iglesia? Sí, sí, señor, en escuela dominical. ¿Y qué clase enseña, hermana Luz Adriana? De 6 a 8 añitos. Bueno, y cuéntenos una experiencia que recuerde de ese trabajo tan lindo con los niños. Pues la verdad hay muchas experiencias. Recuerdo un día que llevé una clase y pues la expuse ante ellos y ellos estuvieron muy atentos. Siempre les gusta mucho cuando uno va a ir a hablarles de Dios, así no sean hijos de hermanos de la congregación, también los hijos de los amigos, de las personas inconversas, también les encanta. Y entonces un día expuse una clase sobre lo que a Dios le gusta que nosotros tengamos en nuestro corazón y todos estuvieron muy atentos y les dejé como tarea que cada uno expusiera algo que les gustara de la Biblia o algo para que compartiera con todos los compañeritos. Y una de estas, una niña que es una hija de una simpatizante, llegó y habló acerca de lo mismo que yo había hablado, diciendo lo que Dios le gustaba de ella, lo adaptó como a ella. Y entonces me gustó mucho porque pues pude ver que realmente uno no está allí simplemente por hablar, sino que verdaderamente allí hay unas semillitas que están captando todo eso que uno les está enseñando. Entonces, pues, eso es una experiencia que me marcó. ¿Qué la motivó a usted para estudiar pedagogía infantil? ¿Fue ese contacto que ha tenido con los niños de la iglesia? Sí, amén. Eso fue lo que realmente me motivó. El estar allí todos los domingos, exponiéndoles de la palabra de Dios de una manera así como que les llegue a ellos de una manera dinámica, de una manera cortica, pero esencial. Eso me motivó a verlos a ellos ahí como con este deseo de aprender. Entonces, eso me ha motivado. Qué bueno, qué bonito. Bueno, hermana Luz Adriana, cuéntenos un poco de la experiencia de vivir en el campo. Eh, el campo para mí es algo especial, algo hermoso. Vivir en el campo se siente una tranquilidad, el aire es tan puro, ve uno la naturaleza, ve uno como la creación de Dios ahí en las mañanas, en la tarde, recibir el viento, pensar en Dios, cantar y así. ¿Usted tenía alguna mascota, hermana Luz Adriana? Sí, tenía un hámster y dos pajaritos. Y pues también hay perros, pues no son míos, pero son de allá de la finca. Y dos gatos. Me supongo que extraña sus mascotas. Claro. Las extraño mucho. Hace ya 2 meses que no los veo. Bueno, hermana Luz Adriana, ahora ese momento tan difícil de esa tarde cuando usted fue agredida a machete, su testimonio es muy impactante. ¿Cómo era ese día? ¿Era un día lluvioso? ¿Era un día de sol? Ese día fue un día muy lluvioso, demasiado. Desde que se amaneció, todo el día mucho frío, mucha lluvia. Si escampaba, seguía como esa helada, seguía así haciendo ese frío tan impresionante. ¿No tuvo usted ningún pensamiento o algo, alguna premonición? Algo como, pues, algo que me alertara sobre eso, no. Sí, como que algún pensamiento como, ve, este hombre tan raro, pero cuando lo vi a él en cierto momento, pensé que hombre tan raro, pero no pensé que pues podía
iba a hacer lo que hizo. Sí, esta persona trabajaba allí con ustedes ya hacía varias semanas. ¿Usted había notado algo, algún comportamiento extraño o tenía poco contacto con esta persona? Con él nunca pues hablaba, de hecho con ningún trabajador, porque me mantenía pues muy ocupada, muy en lo mío y no era bueno pues darles confianza ni nada. Pero el comportamiento extraño, no, él aparentemente era una persona muy pasiva, muy así, muy tranquilo, aunque pues en la mirada se le veía como mucho, como comportamiento como extraño, pero no de querer asesinar, sino como raro, pero no de querer asesinar. Ajá. Algo que uno no puede describir, pero de todas maneras algo había ahí, ¿no? Sí, como sospechan, sí, a mí siempre me levantó como cierta sospecha, pero pues como yo pensaba por una persona del mundo. Ustedes terminaron de almorzar. ¿Qué pasó con tu padre, que creo que estaba allí en la finca? También Esteban. Una vez ellos almorzaron en la hacienda o les llevaron el almuerzo. ¿Cómo fue esa antesala antes de usted ser atacada, hermana Luz Adriana? En sí, este hombre desde horas de la mañana, como desde las 8 de la mañana, estaba ya como esperando el momento en que estuviéramos solas mi mamá y yo. Como era un día así tan lluvioso, acabamos de desayunar y, y mi papá se recostó un ratico, mi mamá se fue también a recostarse otro ratico y yo dije que me iba a poner a hacer oficio porque quería empezar a hacer unos trabajos. Entonces me fui y me paré en la puerta de la pieza de mi papá y bueno, estaba hablando con él cuando este señor llegó ahí pues, y me preguntó que si mi papá estaba. Entonces yo le dije que sí, él estaba como esperando que estuviéramos solas. Entonces yo le dije que para qué lo necesita, entonces él me dijo que le preguntara algo, yo le pregunté, mi papá pues le dio la respuesta y entonces él se fue y ya después, entonces ya no volvió hasta la hora del almuerzo. O sea, él estaba esperando desde por la mañana como el momento. A la hora del almuerzo, mi papá almorzó, mi hermano, mi novio, a él también le sirvieron el almuerzo, los trabajadores, mi mamá también almorzó con nosotras. Entonces él estaba ahí pendiente del momento cuando mi papá dijo, ay, yo voy a irme a hacer un trabajo por allá arriba. Él lo mencionó y dijo más o menos a qué hora bajaba. Bueno, sí. Y se fue. También estuvo pendiente esperando que mi novio se fuera a trabajar. Y bueno, estuvo pendiente que todos se fueran. Y ya él terminó de almorzar. Ya mi mamá también se fue a organizar la cocina. Y ya yo también terminé de almorzar y me fui a reposar el almuerzo en un mueblecito. ¿Y en qué momento se da el ataque? Se da en el momento en que mi mamá termina de lavar la loza y se va a recostarse a un cuarto que había, pues no el de ella, sino a otro que era más relajado y un poquito retiradito, pero era más relajadito. Entonces ella se fue a recostarse y yo me quedé ahí en el mueble, saqué mi computador y estaba presta a hacer mis trabajos. En ese momento, tipo 1:20 de la tarde. A esa hora, él le pidió algo o simplemente comenzó a agredirla con el machete. Él llegó y me llamó desde la esquina de la cocina y entonces yo no le entendí porque estaba lloviznando y él me habló muy pasito, me habló como entre labios. Entonces yo no le entendí, yo me paré y me fui y me acerqué un poquito más a él y le dije, ¿cómo? ¿Qué necesita? Entonces él me dijo que si por regalar un poquito de agua. Entonces, de agua en la cocina y no alcancé a entrar, solamente está y cogí la curvita y ya él me mandó un machetazo y me lanzó contra el muro. Empezó ya a agredirme con el machete. Primer machetazo, él se lo da en qué parte de su cuerpo, hermana Adriana. En esta parte. El primer machetazo lo recibí por esta parte. ¿Y cuál fue su reacción en ese momento? ¿Usted fue consciente de que estaba siendo agredida? En ese momento yo no entendí qué me había pasado porque sentí un golpe, o sea, sentí como si hubiera sido un golpe, no tanto así como el machetazo, mucho dolor, vi como la sangre me bajó, pero entonces no entendía qué pasaba, o sea, no comprendía, entonces ya lo miré
y ya cuando vi la mirada como tan endemoniada, como tan asesina, me di cuenta de que ya era lo que estaba pasando. ¿Él le dijo algo más o siguió agrediéndola? No, él siguió, ya me siguió dando y yo lo miré y me mandó machetazo acá, como para que no lo mirara, pensó que seguro me lo había dado en los ojos, pero me bajó por debajito de los ojos, por toda esta parte y pues me bajó la nariz, la mitad de la nariz acá, todo esto. Y yo en ese momento empecé a gritar muy desesperada, pero este hombre no me dio tiempo de que gritara ya mucho porque me cogió y me dio otro machetazo por esta parte. Todo esto. Y ya, entonces yo ya quedé acá muy, muy adolorida, ya no era capaz de gritar. Él me tenía cogida de una mano, no me podía volar, no podía hacer nada, igual tenía los ojos encharcados en sangre, no podía defenderme. Entonces siguió dándome machete. ¿Cuántos machetazos recibió, hermana Adriana? Pues realmente los que se me ven, o sea, los que quedaron notorios, son dos en la cabeza, dos en la cara, eh, uno en un brazo, en el brazo derecho, o otro en la mano izquierda, el cual me llevó el dedito, otro acá en el brazo, otro en la espalda. Pero resulta que pues esos son los que se ven, porque pues gracias a Dios los que yo sentía que me daba, todos los otros no sé, no se desaparecieron, porque él a mí no solo me dio esos dos, él ahí me daba muchos machetazos, me daba acá en la cabeza, me tiró al suelo y me dio acá en la espalda y me dio muchas veces. También me pegaba con los codos, me dio por acá y mientras tanto yo sentí que me acomodó, para mí él no me acomodó solamente un machetazo acá en el hombro, para mí me acomodó más, pero solamente me aparece uno, por la gracia de Dios. Amén, qué bendición. Cómo el Señor comienza a guardar su vida desde ese mismo instante. Hermana Teresita, ¿usted alcanzó a escuchar a su hija pidiendo auxilio? No precisamente la escuché a ella, sino que escuché como un sonido, algo que me alertó. ¿Y cuál es su reacción en ese momento, hermana Teresita? En ese momento, pues, yo sentí un sonido como de un animal pequeñito. Entonces, como en la casa no habían animales pequeñitos, se me vino a la mente la niña. Entonces, la reacción mía fue bajar de donde yo estaba del segundo piso, no sé cómo, pero ir a defenderla a ella. Y cuando usted desciende del segundo piso, ¿cuál es la primera escena que ve, hermana Teresita? La primera escena que yo vi fue que la mesa del computador estaba vacía. Cuando usted ve esa mesa vacía, piensa en su hija y al no verla, usted como madre, porque las madres siempre perciben algo está pasando. ¿Qué sintió usted en ese momento? Sentí algo que nunca había sentido, o sea, yo sentí como un vacío, como algo, pero el Señor fue tan bueno conmigo de que yo no tuve que preguntar ni dónde está. Yo como estaba en la punta del corredor, la mesa estaba ahí, yo dirigí mi mirada hasta el fondo de donde terminaba el corredor y yo la vi a ella. La vi, él la tenía ahí y ya le había macheteado la cabeza. Pero entonces yo no me recuerdo en qué momento yo llegué hasta donde ella, yo no recuerdo. Y cuando usted llega hasta donde ella, el hombre inmediatamente reacciona y la ataca a usted. Sí, yo no lo recuerdo, pero la niña sí lo recuerda. De que yo llegué y yo le pregunté que usted qué le está haciendo a la niña. Y él me dijo, lo mismo que le voy a hacer a usted. Entonces en ese mismo momento, dice ella, me lanzó al piso y comenzó a machetearme, también a mí. Hermana Adriana, ¿usted estaba en el suelo cuando su mamá llega? No, él había momentos en que me tiraba, pero él mismo, o sea, él mismo me paraba, él me tiraba y me daba y volvía y me paraba. Y una vez pues me intenté parar yo obviamente, pero pues él no me podía volar porque él todo el tiempo me tuvo cogida de un brazo. El momento en el que ella llega yo estaba de pie y pues él me tenía ahí. Y entonces solamente yo recuerdo que escuché la voz de mi mamá y de ella le dijo, ¿qué le está haciendo a la niña? O sea, le dijo como muy preocupada y él dijo, lo mismo que le voy a hacer a usted. Y cogió y entonces mi mamá intentó como correr y de una él se fue a darle a ella, se fue a perseguirla y a darle machete, a darle. O sea que la hermana Teresita trató como de escapar. Sí,
Ella intentó pues sí, como de correr, pero de de una correr, ella, sí, pero él alcanzó. Entonces, cuando él sí. alcanza a hermana Teresita, inmediatamente él toma el machete y pues comienza a agredirla a usted. ¿Cuántos machetazos recibe usted, hermana Teresita? Pues yo digo lo mismo que Adriana, yo de momento yo sentía mucho, ¿cierto? Pero pues en la cabeza yo recibí 7 machetazos y fuera de los que recibí en la espalda, recibí aquí en el brazo uno y sí, y acá en el hombro también recibí otro. Bueno, estamos hablando que esto sucede en la finca, en zona rural, entre el municipio de Caicedonia y Génova. ¿Cuánto se tarda un automóvil de ahí de la finca hasta Caicedonia? Por ahí media hora. Entonces comienza la lucha por su supervivencia, hermana Teresita. Usted ve la impotencia, no puede ayudar a su hija, no se puede ayudar a usted. ¿Qué más hace ese hombre cuando las ve a ustedes ya heridas y macheteadas? ¿Cuál es el siguiente paso de él? Pues yo según eso, yo me le escapé en 2 veces y él en las 2 veces me atrapó. Él nos daba, por ejemplo, le daba a ella, y ella me cogía a mí y me daba también. Y yo salí corriendo, como yo no había vecinos, sino así mero potrero, o así, cafetal. Entonces yo gritaba, pero nadie me escuchaba. Entonces, claro, él nos gritaba cosas, pero yo tampoco, no las tenemos en la mente, mejor dicho. Él solamente cada que yo me le escapaba, él iba a cogerme y a mirar que ella no se le fuera a escapar también. Bueno, ¿en qué momento ustedes como que hacen una negociación con él? Le dicen, bueno, llévese estas cosas, si usted quiere robar y no nos haga más, por favor. ¿Hubo un momento en que ustedes hicieron eso? Primero hubo un momento que yo ya me sentía totalmente desfallecida, yo ya no sentía fuerzas, a mí también todo me dolía, toda la cara bañada en sangre, todo. Yo tenía mi cabello largo y como yo tenía una trenza, entonces él también aquí un machetazo que me dio acá en el cuello, me mochó la trenza y todo. Entonces yo ya estaba en el piso totalmente desfallecida, pero yo me recordé que yo tengo un Dios muy grande. Entonces yo le coloqué la mano y al machete. Y yo le dije, hay poder en el nombre de Jesús, usted a nosotros no nos va a matar. Entonces él reaccionó, él pues me dijo, no, yo le juro por Dios que yo no las voy a matar, pero vengan para allí para una pieza. Entonces yo cogiéndole el filo del machete, pues me dañé la mano, me dañé los tendones. E igualmente, como yo digo, no hubiera necesitado coger el machete porque el Señor me hubiera apoyado y me hubiera dado la victoria, pero pues reaccioné así del miedo. Entonces ya la niña, como estaba ahí en la otra esquina muy herida, y pues como sabíamos que la intención de él era robar porque qué otra intención, entonces ella le dijo, no, pero si se quiere ir, venga, yo le doy la computadora y tenga una plata. Entonces él dijo, pero entonces también me dan la plata del patrón. Nosotros le dijimos, no, nosotros no sabemos dónde tenga el plata, pero llévese eso. Entonces ya fue cuando se hizo el acuerdo de que le damos esa plata, pero él procedió, fue viéndonos tan heridas, procedió a encerrarnos en la pieza y a echarle candado por fuera ya después de que le dimos la plata. Una vez que las encierra dentro de esa pieza, ustedes están muy heridas porque obviamente fueron macheteadas. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Usted habla con su hija o su hija le dice algo? ¿Qué pasó en esos momentos, hermana Teresita? En ese momento cuando él pues nos dejó en la pieza, como él se había llevado el celular de la niña, el mío yo no sabía dónde lo había dejado, yo pensaba que se lo había llevado también. Entonces no, él le colocó él nos encerró, entonces tan pronto yo me sentí en la pieza, yo también coloqué tranca por dentro de la pieza. Y no, a mí el Señor, gracias a Dios, me dio mucha tranquilidad, porque a pesar de tener tanto miedo y todo, yo sentía una confianza muy grande en Dios y yo me senté en un mueblecito que había ahí y la niña pues estaba arrodillada a un lado mío, pues sí, empezamos como a esperar a ver qué pasaba ahí. Que ahí ustedes habían orado para que la sangre no fluyera. ¿Ustedes hicieron esa oración ahí? Sí, nosotros la hicimos, pero ya después de que había pasado ya como unos 20 minutos de habernos encerrado,
que él trajo también al hermano Esteban. Entonces en ese momento, cuando ya estábamos todos tres en la pieza, fue que yo les dije que no nos desesperáramos y que oráramos al Señor para que atajara la sangre. Y el Señor detuvo la sangre gracias a él. Usted sentía una gran confianza en Dios. Sí, a pesar de que yo nunca había estado en una situación tan dura, porque ver uno de pronto, hay veces una película de terror da un poco, cierto, da como ese susto, pero uno en sí sabe que eso no está pasando. Pero en la vida real que le pase algo a uno, eso es como 10 veces lo que uno siente en una película de terror. Pero a pesar de eso, yo tuve mucha tranquilidad de parte de Dios, porque fue directamente de parte de Dios que me dio esa calma. Ustedes están ahí adentro. El hermano Esteban, quien está con nosotros, llega. Él no estaba cuando la agresión comenzó. ¿Por qué regresa usted a la finca, hermano Esteban? Pues hermano, lo que pasa es que con una finca yo desempeño el trabajo de guadañero. Entonces como el día estaba tan lluvioso, entonces yo con la máquina no puedo trabajar así. Entonces eso también me impulsó como para irme para la casa. Y no, pues yo quiero quedarme por acá trabajando si el día está lluvioso y de nuevas campanas. Yo fui a la máquina, me la eché al hombro y arranqué para la casa. Entonces cuando yo llego a la casa, hay una chocita un poquito antes de entrar a la casa, el corredor. Entonces yo solté la guadaña ahí, me quité los plásticos y cuando me ponía como a entrar, él estaba en el comedor. Entonces yo cuando entré, yo vi sangre en el corredor y le di en la mano el machete y estaba ensangrentado. Entonces yo me asusté, pero yo le pregunté qué pasó. Entonces él abrió los ojos, se asustó mucho, él abrió los ojos y me dijo que era que había matado a un animal. Como yo no lo vi a ellas por ninguna parte, ni nada, yo pensé que en el punto, este más bien mató al animal, entonces ellas les dio miedo y se encerraron, pensé yo. Como yo tampoco no la escuchaba ni nada, pensé yo. Como ya llevaba algunos días trabajando en la finca, entonces yo me confié de él, porque ya llevaba un tiempo trabajando allá. Claro. Entonces él me dijo, sí, vean animales, pero me asustaba, que era un animal que estaba ahí donde está el tanque, que de la cocina hay una escalerita, entonces bajando las escaleritas a está el animal, este animal. Entonces yo me confié de él y yo me dispuse a ir a mirar pues, el animal que ha matado supuestamente. Entonces yo cuando bajé las escaleritas, él venía detrás de mí y entonces yo de espalda, yo estaba, entonces él quedó al lado atrás. Y cuando yo bajé las escaleritas, yo sentí el golpe en la cabeza. Entonces me pegó el golpe en la cabeza y me pegó tan duro que yo me alcancé a correr como unos 2 pasos hacia un lado del golpe que me pegó en la cabeza. Entonces en el momento siempre quedé con un poquito sonso, pero entonces yo cuando le volví, no alcancé a caer al piso ni nada, yo di los pasos, pero volví del frente. Cuando él vio que le di el frente, él antes se alejó un poquito hacia atrás de él y no me siguió tirando. Entonces se asustó mucho porque pues, él pensó que digo, pues no ya me iba a tirar al suelo y me iba a dejar ahí, pero no, gracias a Dios no. Entonces yo me asusté mucho y yo le pregunté que qué pasaba, que por qué estaba haciendo eso, pero yo no sentí como, no sentí como un palazo, yo pensé que me pegó un palazo y yo no me asusté porque cuando yo le preguntaba que por qué ha hecho eso y él era más asustado, veía los ojos, entonces yo ya mira la cabeza, fue ellas que ya se me hizo a mí, ya la ha matado, pensé yo en el momento, porque yo no veo ese mundo de sangre. Entonces yo le pregunté por ella, yo le dije, ¿dónde están ellas? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? Entonces lo único que me decía, entonces ya como que él le recapacitó, y yo dije, no, ellas también, ya están encerradas en la llena, ellas están encerradas, ya están en la piel, ellas también. Entonces yo sin darle la espalda a él, yo tampoco le agredí, o sea, tampoco le tiré a él, ni él sí me siguió tirando a mí. Entonces yo vine a la espalda, yo me fui del lado, me fui sin dar la espalda y él también se fue como, también miran de frente, como frente a frente, nos fuimos así hasta llegar a la puerta donde las tenían cerradas a ellas. Cuando llegamos a la puerta, él grita, Ariana, ahora que es su novio, entonces yo me hago toda la puerta sin darle la espalda a él. Entonces ella me observa por la rendija de la puerta, entonces ella me quita la tranca para que yo entre. Entonces él les tenía en todo no les tenía candado, no les tenía como un cable de un cargador de ese USB, las había amarrado ahí para que no se salieran. Entonces yo quité ese cable de ahí y pues él a mí no me tiraba, él era de lejos, a mí no me siguió tirando como a ellos. Entonces yo conforme logré entrar, ella misma ajustaron la puerta y yo le metí la tranca de uno. Entonces como él a mí no me siguió tirando ni nada de esas cosas, yo quedé con el teléfono mío. Entonces yo ya después de que entro allá, ya la veo a mi novia allá así, ya la suegra también la veo allá toda ensangrentada, botando mucha sangre. Entonces pues es mucha impresión, uno como que se siente como si yo no fuera real, es como, no, es que una cosa que uno no se espera, no, eso era muy difícil. Pero entonces, sin embargo, ella me dijo que el celular que yo tenía el teléfono, entonces yo me acordé, entonces el señor se asustó mucho y por la puerta gritaba, pasen el teléfono, entonces ella no te la vamos a entregar nada, váyase. Entonces, como que en ese mismo susto, como que cogió lo que pudo y se fue. Cuando él los entra a la pieza, él cierra la puerta por fuera con un candado.
Usted entra, ve a su novia, ve a su suegra ensangrentadas, ve las heridas, usted no alcanza a percibir la magnitud de lo que está pasando. En ese momento que usted entra, ¿qué le dijo la hermana Teresita o la hermana Adriana? Ella me dijeron que no, que eso iba a pasar, que todo iba a estar bien, que estuviéramos confiados de Dios y que no, que eso era una prueba que me estaba poniendo. Entonces ya es cuando ya oramos para que la sangre se estancara, estuvimos ahí pues mirando para la señal, yo intenté salirme, pero la puerta estaba con el candado, porque él apenas se dio cuenta que yo tenía el teléfono, entonces inmediatamente lo pusimos a trancarnos y se voló. Entonces ya están los tres ahí, hermana Teresita, y oran. ¿Qué pasa después de que oraron, hermana Teresita? Gracias al Señor la sangre se detuvo. Y sí sentíamos mucho dolor y todo, pero pues como la sangre hace tanto escándalo, pues ya nos permitía como pensar mejor y ya fue cuando, como dice el hermano Esteban, fue cuando él pudo salir por la ventana a pedir auxilio. Usted me cuenta que ahí había como una ventanita escondida, había como un armario. ¿Quién se acordó de eso? Adriana se acordó, estando ya demasiado, ya ella me había dicho que ella se iba a ir con el Señor, que ella no aguantaba tanto dolor. Y no, yo le dije, no, Adriana, usted sí puede, el Señor nos va a ayudar, de acá nos van a sacar. Y ella ya estaba recostada en la cama y todo, pero gracias al Señor, ella fue la que se recordó que ahí cuando habíamos llegado a vivir a la finca había una puertica para dirigirnos a la fiesta de la patrona, pero yo había colocado un ropero ahí, te llamo a la puerta, pero yo en el momento no me recordé, pero ella sí se recordó. Entonces ella nos dijo. Hermana Adriana, ¿cuándo comienza a sentir que quizás usted no va a vivir más? Yo empecé a sentir que no iba a vivir más prácticamente desde el momento que nos dejaron enllavados ahí, pues que nos dejaron ahí encerrados. Yo me sentía sin fuerzas, yo no sentía mi cuerpo, de tanto dolor que sentía, ya no sabía, o sea, ya no lo sentía. Yo solamente pues pensaba que me iba a ir con Dios y tuve tiempo, yo le pedía perdón por cualquier cosa, de pronto palabras o pensamientos, cualquier cosa que hubiera tenido, porque yo me quería ir con Él. O sea, no le decía, Dios, llévame, no, pero sí quería irme con Él. O sea, que usted sentía como una seguridad para irse con el Señor. Sí, yo sentía esa seguridad, yo sentía que me iba. Y aunque mi mamá me decía que no, que tranquila, que ella no quería que yo me fuera, que Dios no lo iba a permitir, que ya estábamos a salvo. Aunque la sangre se estancó y todo, yo de igual manera sentía que yo me estaba yendo, porque me estaba yendo. Estaba en el mueble con mi mamá, entonces ya no aguantaba más estar ahí sentada y me fui. Después de haber estado arrodillada, pues haciendo esa oración con Dios, ya después fui, me recosté, me tiré en la cama de mi mamá y mi papá. ¿Cómo hizo usted para recordar que ahí había una puerta escondida? Yéndoseme la vida, por las fuerzas, todo, fue que se me vino a mí ese pensamiento, de la nada, se me vino, fue Dios el que lo colocó. Amén. Y de una entonces le dije a mi novio, le dije que mirara detrás de ese ropero, que allí había una pieza, podía haber de pronto una escapatoria, pero yo en sí, yo lo dije más como para que ellos pudieran escapar, como para que pudieran de pronto que los llevaran al hospital, porque yo sentía que me iba. Y no, pero pues Dios es muy bueno porque el enemigo cierra puertas y Dios abre ventanas, ¿cierto? Amén. Entonces, pues la gloria sea para Dios que permitió que me acordara en ese momento de eso, porque aunque no lo hice pensando en mí, lo hice más pensando en ellos, Dios sí estaba pensando en todos. Entonces, gracias a Dios por eso. Usted realmente, hermana Diana, en ese momento usted ya pensaba que usted iba a estar con Dios y usted pensó fue en su mamá y en Esteban. Sí, hermano, porque no significa que no confiara en Dios, sino que también uno tiene que tener en mente que uno en la muerte en cualquier momento le llega. Entonces yo pensaba que tal vez ese era mi momento, porque la manera como yo me sentía, entonces no estaba, digamos, que ofendía, que reprochando, no estaba ofendida ni nada de eso, ni diciéndole a Dios que no me dejara morir tampoco. Pues yo pensaba que me estaba yendo, pero pues quería que los veía a ellos, pues aunque veía a mi mamá con tantas heridas y tanto, ella estaba viva, y mi novio también, aunque había desangrado tanto,
y pues Dios le había estancado la sangre. De todas maneras, yo veía que ellos podían, pues, de alguna manera, tenían más la posibilidad de salvarse que yo. Ya dentro de ese cuarto pasa el primer milagro y es que la sangre se estanca. El segundo milagro es que te viene ese pensamiento, mueven el armario y ¿quién sale por esa ventana? Yo, hermano, yo sí el que salgo por la ventana. Yo fui el que yo entré a la pieza buscando señal y ahí vi la ventanita. Y le dije a la suegra que yo me salí por la ventana, que viniera para que cerrara con todo, no lo volviera a meter por ahí, no lo sabía. La Claro. ventana muy pequeñita, yo estoy ahí salí y salí corriendo a buscar ayuda. Cuando usted sale, hermano, ¿hacia dónde se dirigió? ¿Usted todavía podía pensar bien? ¿Tenía visión clara? ¿Cómo es ese momento? Pues yo me salgo de la ventana, pero con el objetivo era buscar señal. Pero yo entré más, corría por la carretera, nada de señal, nada de señal, nada de señal, y yo botaba mucha sangre, y en el camino 2 veces intenté maluquearme, pues como que me iba ya, como me agarraron un sueño un momento a otro, como ya como caerme en el que, pues yo me irracionaba y seguía, y yo bregando a buscar señal y nada, y nada, y nada, hasta que corriendo y corriendo llegué hasta el del vecino, que quedaba el vecino quedaba muy lejos de la finca. O sea, llegó a otra finca. A la otra finca, sí. Bueno, y cuando usted llega a esa finca, ¿quién lo recibe? ¿Quién es el primero que lo ve? Pues ahí estaba como el agregado de la finca y estaba la señora. Pues como ya está tan lluvioso, pues estaban en la finca. Cuando yo llegué, pues ellos como ya me conocían, pues se les asustaron mucho por la sangre, pues yo les expliqué de cerca, les queda lo que ha pasado. Entonces inmediatamente sonó la alarma y llamó a la policía de ahí de Génova. Entonces ahí ya el celular me cruzó señal, yo porque el celular estaba totalmente bañado en sangre, porque yo lo limpiaba duro contra el pantalón y le logré marcar al cuñado y él me contestó y ya el suegro ya bajaron a la casa. ¿Usted qué hace en ese momento? ¿Permanece en esa casa? ¿Va hasta la finca otra vez? ¿Qué sucedió en ese momento, hermano Esteban? Pues ya en el momento me quedé ahí y la señora de él, de esa otra finca, me empezó a prestar auxilios y a limpiarme con trapos, con cosas, mientras la policía llegaba. Entonces, ya cuando la policía llegó, yo me monté en la camioneta y seguí ya en la camioneta de la policía hasta la finca donde estaban ellas. Más o menos recuerda a qué hora llegó la policía, hermano Esteban. Pues, llegó como a las 3 y algo, yo creo que fue a las 3:20, 3:30 más o menos. O sea que ya habían pasado prácticamente 2 horas 2 horas prácticamente. desde el ataque para la hermana Teresita y la hermana Luz Adriana. Cuando usted llega a la finca, ¿ya estaba el hermano John Jairo y su cuñado allí? Ya estaban ellos ahí, sí, ya han abierto la puerta y ya las habían visto ellos también. Ya cuando la policía llegó, ya estaban ellos ahí también. Hermana Teresita, ¿qué sucede cuando su esposo llega? Cuando mi esposo llega, pues yo digo que él encontró un cuadro, ¿verdad? Muy triste, muy conmovedor, porque estaba toda la casa bañada en sangre, estaba mi cabello por ahí tirado, y sí, y completamente silencio, porque nosotros en la pieza no emitíamos ningún sonido, nosotros estábamos esperando en Dios, como dicen, y no, y cuando ya él llegó, él me llamó, entonces me dijo que dónde estaba la persona que me agredió. Entonces yo le dije que yo no sabía, entonces él traía un palo y con ese palo él tumbó el candado de la puerta. Y entonces gracias al Señor me dio la fuerza de que yo le abriera por dentro, porque como yo también había trancado, pero yo estaba consciente gracias al Señor, yo no estaba sangrando. Pero es gracioso porque tan pronto yo le abrí a ellos, la sangre comenzó a correr de nuevo. Y ya no es tan hasta que no llegamos al hospital. Pues estamos aquí en Hablemos del Maestro, hablando con nuestra hermana Teresa, la hermana Luz Adriana y Esteban, quienes vivieron este ataque que pues estamos oyendo, del cual ellos fueron víctimas. ¿Cuánto tiempo tardó para que la policía estuviera ahí? Pues yo digo que por ahí unos 15 minutos. Bueno, llega la policía, ven a la hermana Adriana. ¿La hermana Adriana todavía está consciente cuando llega la policía? Estaba consciente, pues estaba totalmente sin fuerzas, pero estaba consciente. Los escuché a mi papá también, lo alcancé a ver por un pedacito del ojo. ¿Y todavía sentía que se iba, hermana Adriana? Todavía sentía que me iba. Bueno, ¿y cómo es ese traslado de esa finca hasta Caicedonia? ¿Cómo hacen para sacarla, para levantarlas? Usted está muy herida, dolorida. ¿Cómo fue ese momento? La verdad, mi papá y mi hermano no sabían de dónde cogerme.
no sabían porque pues yo estaba totalmente sangrada toda. El saco que yo tenía, porque pues gracias a Dios tenía un saco muy grueso, ese saco estaba demasiado cortado, entonces ellos no sabían por dónde porque pensaban que me iban a lastimar. Yo también no sabía ni siquiera yo por dónde decirles que me agarraran, pero pues llegué a estirarle una mano a mis papás, estiré esta mano y él como que le dio como tristeza verme ahí en ese estado y como que pues trató como de ponerse muy sentimental, pero pues Dios le dio fuerza ahí y entonces me envolvieron en una cobijita en la que yo estaba, entonces para no lastimarme me dejaron con esa cobijita y me alzaron, pero no cargada, sino que como que me levantaron y como si yo me ayudara, pero en sí yo no me estaba ayudando porque yo no sentía nada. Y ya entonces supuestamente me fui caminando hacia el carro, a la camioneta, no recuerdo en qué me montaron, porque yo no veía, yo ahí ya no vi, solamente yo sé que no me llevaban cargada, pero tampoco sentía los pasos que yo daba, yo sentía que yo iba por el aire, y sí sentí cuando me colocaron acostada encima de las piernas de mi hermano, me pusieron ahí para que él me tuviera todo el rato, y yo me tenía la cumbamba, porque la tenía acá zafada, tenía todo este pedazo zafadito, entonces yo me la tenía para que pues como llegar a estancar un poquito la sangre, ahí sí me estaba como ayudando. Bueno, llegan al Y hospital de Caicedonia y ¿qué sucede ahí en ese hospital? En el hospital nos brindaron los primeros auxilios, nos, nos saturaron las heridas y todo, pero allá pues siempre, por ejemplo, yo me estaba complicando mucho, porque pues como en la casa yo no grité ni nada, pero en el hospital me dio un show nervioso, yo no me quería dejar atender, yo quería era que la atendieran a ella, porque pues yo veía que yo resistía más, yo la veía más mal a ella, pero yo decía que no, que primero la atendieran a ella, pero yo estaba en medio de un show nervioso muy fuerte, fuera de eso, en el transcurrir del camino había mucho frío, entonces a mí se me bajó la presión prácticamente del todo, entonces los médicos les tocó una lucha muy dura porque eran luchando con la vida de ella y la vida mía también, y con el hermano Esteban pues también lo atendieron. ¿Quiénes fueron hasta Armenia para ser atendidos? Todos tres. Primero despacharon a Adriana en una ambulancia con mi hijo, se fue con ella. Segundo, me despacharon a mí, no tenía acompañante porque la policía no había dejado mover a mi esposo de la casa, entonces me tocó irme allá, pero allá me estaba esperando mi hija mayor. Bueno, gracias a Dios, y a Esteban más rato también lo llevaron en otra ambulancia hasta Armenia. ¿Qué pasa en ese trayecto de la ambulancia cuando llegan a Armenia? Usted llega sin signos vitales. ¿Qué sucede allí? cuando yo recuerdo, hasta que me montaron en la ambulancia de Caicedonia para llevarme a Armenia, y allí iba, recuerdo que escuchaba como las voces de los que iban ahí conmigo, como dos enfermeros, dos doctores, y sé que iban hablando y yo como que trataba de escucharlos, pero entonces me iba quedando dormida, me iba quedando y ya después otra vez me volvía, otra vez como que devolvía. Y entonces llegó el momento en el que totalmente, el último momento fue que escuché que dijeron, no, esta no va al fin para un hospital, un hombre de un hospital para San Juan de Dios, algo así, sino que dijeron, no, esta está muy grave, esta hay que llevarla es para otro, dijeron el nombre del otro hospital. Y entonces ya dijeron eso y ya yo seguí ahí, ya hasta ahí, ya totalmente me fui, lo que me cuentan, porque pues obviamente yo llegué sin signos vitales, allá le dijeron a mi hermano que pues yo ya había llegado sin signos vitales, ya no había nada que hacer, sin embargo como que hubieron unos doctores que no se dieron por vencidos, sino que se fueron y intentaron reanimarme y pues gracias a Dios, Dios me devolvió la vida. Después de que Dios me devolvió la vida, me quedé en coma 3 días. Me quedé dormida 3 días. Durante esos 3 días, la verdad para mí fue como media hora solamente, como unos minutos, porque yo todo el tiempo, ese tiempo, o sea, para mí fue tan cortico y fue como en una paz totalmente. Yo sentía que yo iba como por un camino, como un túnel, pero eran como voces, algo muy calmado, muy pasivo, era una tranquilidad, era algo muy bonito lo que yo sentía.
eso lo fui sintiendo hasta el momento que desperté allí en la UCI, cuando ya desperté allí. Cuando yo desperté, yo no veía, pero entonces inmediatamente yo, dentro de mí lo que yo pensé fue, esto no fue un sueño, porque cuando yo estaba allá, yo pues pensaba que o me iba con Dios o eso era un sueño, solamente esas dos opciones, porque pues, la fuerza me estaba yendo, la vida me estaba yendo, o algo como eso tan terrible solamente podía ser un sueño. Yo desperté allí y supe que era un sueño, pero no estaba traumatizada ni nada. Digo eso gracias a Dios por las oraciones de todos, porque de todos los pastores, de todos los hermanos. Mucho dolor, sí, mucha tristeza, porque yo pensaba, si esto no fue un sueño, entonces, ¿cómo es que estoy viva? ¿Cómo? No me lo explicaba. La verdad, humanamente no había explicación. Sabía que, pues divinamente sí, porque Dios tiene poder y Dios levanta. Pero en sí yo pensaba, si yo quedé con vida, entonces voy a quedar paralítica, porque no sentía todo mi cuerpo, recordaba muy bien cada escena de este hombre allí, cómo me daba, no tenía lógica que fuera a quedar pues así normal, caminando. Entonces pensé, voy a quedar paralítica, voy a quedar ciega. Me tocaba los dientes y los sentía pues tan blanditos, demasiado blanditos como unas gomitas. Pensé, voy a tener que después usar una caja de dientes. ¿Cómo va a ser lo de las cirugías en la cara? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a quedar como un fenómeno? Como algo raro. Pensé, estoy calva, porque se supone que, o sea, yo sentí tantos machetazos que se supone que para coserme, todas las heridas que yo sentí, todo lo que yo sentí, pensé que me tenían que rapar y no solamente me raparon las partes donde me cosieron. Pensé entonces que me habían mochado el cabello. En ese momento todavía no sabía que lo tenía, porque pues no podía vérmelo. Pensé también que había pasado con mi mamá y con mi novio, si dónde estaban, porque yo no entendía por qué yo estaba ahí sola y para dónde lo habían llevado a ellos y no podía preguntar nada. Pero pues ya después llegó una enfermera y pues me dijeron que, ay, Luz Adriana, usted sí es que usted es muy dormilona. Y entonces me decían que bueno, que pues, gracias a Dios, bueno, que ya había despertado, me decían que era un milagro. Y ahí, dándome esas cosas, me dijeron que mi mamá y mi novio estaban con vida, entonces eso como que me animó mucho. Me dijeron que pues yo también iba a estar bien por animarme. Y bueno, yo me motivé un poquito, pero pues la verdad, allí, mientras que pues yo estaba conectada a tanta cosa, tanto dolor que yo sentía, yo seguía pensando, a pesar de que Dios ya me había vuelto la vida, yo pensaba, puede ser que de pronto es que Dios me devolvió la vida para alcanzarme a despedir de mi familia, o no sé, porque es que yo sentía demasiado dolor, había noches que eran eternas, mucho dolor, yo tenía que cantar en mi mente, porque pues no podía hablar, le cantaba canciones a Dios, expresándole el dolor que yo sentía, diciéndole que no aguantaba más. Y ya después cuando Dios me daba las fuerzas, cuando Dios me recordaba que él me había devuelto la vida, Él estaba ahí conmigo, entonces ya yo cantaba canciones de agradecimiento en mi mente, se las cantaba a Dios y tenía ya, se me devolvían las fuerzas, sentía algo tan bonito dentro de mí, algo muy inexplicable, la verdad es muy hermoso. Ya después cuando tuve la oportunidad de ver a mi papá y lo veo ahí enfrente de mí, yo le quería decir que me sacara de ahí, yo no quería estar más ahí porque la verdad no me sentía muy sola, me sentía muy mal, me sentía de todo, me sentía fatal. Entonces yo quería decirle todo esto y vi también la fuerza que Dios le estaba dando ahí al verme y no poder derramar una sola lágrima. Vi como esa presión que él hacía para no demostrarme nada, sino como tranquila, todo va a estar bien. Y aunque yo no solo le veía ese dolor, pues de todas maneras él no podía expresarlo. Ya, él me dijo que tranquila, que yo ya después me iban a pasar para otro cuarto. Bueno, en fin, ya después me quitaron, tuvo que o no, con lo que lo intuban a uno, y ya después poquito a poquito se me fue devolviendo la voz, muy lentamente, yo no podía hacer estos movimientos que uno normalmente hace,
porque yo estaba totalmente tensionada, cosida. Esto acá estaba muy hinchado, la cara la tenía hinchada y estaba cosida todo esto y todo esto. Entonces no podía, era una boquita muy pequeñita, así, por donde yo tenía que emitir algunas palabras. Entonces le pregunté a un doctor que cuánto tiempo me iba a quedar, le dije, doctor, ¿cuánto tiempo me tengo que quedar acá? Yo le dije, me tengo que quedar un año, y él me dijo, no, por ahí unos meses, 4, 5, y bueno, y yo con esa, como con esa tristeza, pero también ahí también sentía como que Dios me iba a ayudar a que fuera menos, y así sucesivamente, hasta que me pasaron para la otra habitación donde mi familia ya podía ir a cuidar. Cuando usted despierta del coma, usted no ha sido reconstruida aún, o sea, usted simplemente recibió los primeros auxilios, pero no se le han hecho las cirugías correctivas. Sí, ahí solamente estoy remendada como si fuera cualquier chiro que se rompe y lo remienda al diafán, así estaba yo, inflamada totalmente. Y entonces cuando ya me pasaron para la otra habitación, ya pude ver a mis otras hermanas cuando llegaban, Dios también cómo les iba dando esa fuerza. Cuando mi hermana me fue a bañar por primera vez, mi hermana la mayor, yo le dije que me cogiera con mucho cuidado porque yo tenía toda la espalda macheteada. Yo le dije, igual yo no podía moverme, ella me tenía que sentar un poquito en la cama, ayudarme a bajar y llevarme prácticamente casi que cargar, porque mis pies como se movían solamente, por decir, pero yo no podía durar un segundo así quietecita, paradita, si me iba para los lados de una me caía. Entonces me llevaban hasta el baño, me bañaban, me tenían que hacer todo, vestirme, darme de comer con un piquillito. Prácticamente yo todo lo que comía lo vomitaba, estaba muy mal. Cuando vomitaba, como estaba tan cosida, tan mal y tan hinchada, no me habían hecho nada más. Entonces yo hacía mucha presión y me aporreaba mucho, me debilitaba. En una noche me empezó a subir mucha fiebre, demasiada. Entonces el cirujano fue al otro día y me dijo que tocaba que ya pasara mi cirugía, porque me estaba subiendo esa fiebre y era muy posible por los hematomas que yo tenía acá. Yo la herida de acá la tenía acá así, una bomba totalmente inflada, y acá toda esta parte también esto estaba muy inflado, los ojos muy inflados también. Esto acá me dijo que tenía que pasarme de una para pues descartar cualquier mal más avanzado. Me dijo que lo negativo, me dijo que podía perder la nariz, porque pues ya desde el accidente ya hacían 8 días en que pues eso estaba ahí, se supone que ya se tenía que haber dañado todos mis tejidos, pues todo eso tenía que estar podrido totalmente. Entonces eso no es muy posible que al momento de abrirme me tuvieran que quitar la nariz para poder que pues quedara con vida. También me dijo que era muy posible, debido a la cirugía que me iban a hacer en la cabeza, no sabían qué tenía realmente, era muy probable que tal vez quedara con algún problema de movilidad, alguna locura, algo así. Me dijo también que en esa sala él también intervenía a pacientes con COVID. Entonces me dijo que también podía contagiarme y me dijo que podía terminar en otra clínica porque de pronto la cirugía se complica o incluso perder la vida. Y pues en ese momento yo sentí que otra vez las fuerzas que yo tenía se me cayeron totalmente. Pero pues era el enemigo poniéndome eso a mí, de que ya no, Dios era para contentarme solamente, y otra vez desanimándome para que mi estado de ánimo se hiciera muy bajito, para que yo ya dejara de confiar en Dios, o tal vez para que hablara contra Él, tal vez para que me sintiera mal de ser hija de Dios, o yo qué sé. Entonces ya después Dios trató conmigo otra vez, como siempre lo había hecho durante ese tiempo, y él empezó a decirme que no, que lo que hace lo hace completo, que él iba a hacerlo todo perfecto, las obras de él son lindas, son maravillosas, él no me iba a dejar así, él me amaba mucho, ya me lo había demostrado toda mi vida, y aún en ese momento de allí cuando pasó lo de los machetazos, me devolvió la vida, nos guardó. Entonces todo eso me lo empezó a recordar, y no, que iba a estar bien, que había muchos pastores orando por mí, muchos
esposas de pastores, hermanos, mi familia. Entonces ya empecé con esa, volví a recibir esa tranquilidad y ya después al otro día pues me llevaron a cirugía y cuando yo fui entrando a mí me dio mucho susto, pero no tenía desconfianza, sino que sentía susto del bisturí, de todas esas cosas. Y entonces allí le dije cuando me colocaron en la cama, le dije al ayudante del cirujano, le dije que no, que tranquila, que aunque el enemigo utilizaba personas aquí en la tierra para hacer daños a la humanidad, para matarlos, para bajarles en la autoestima, para hacer cuantas cosas, destrozarles la vida, Dios utilizaba a otras personas para restaurar esas vidas, para volver a formar tejidos, a todas estas cosas. Entonces, que tranquilos, que Dios estaba conmigo, que Dios iba a estar con ellos ahí porque Dios era el que me iba a operar por medio de ellos. Entonces, que no, que yo iba a estar tranquila, que yo iba a estar bien, que yo iba a salir bien de allí. Entonces ya después llegó el cirujano, bueno, resulta que yo tenía solamente 2 cirugías, tenía la de la cabeza y la del rostro aprobadas, solamente esas 2. Pero entonces yo tenía este dedito, lo tenía así totalmente como el momento en que me metieron el machetazo y tenía una rajadura acá, tenía una rajadura acá en la mano. Tenía eso solamente con una gasita y me dolía impresionantemente. También tenía la mano muy inflamada, la tenía así inflamadísima, no la podía mover. Entonces el cirujano me dijo, Adriana, no le han hecho nada a la manito. Entonces yo le dije, no, no me han hecho nada, la verdad es que me duele mucho, quisiera que me hicieran algo. Entonces él me dijo, pues ese no es mi campo, pero entonces yo voy también a hacerle la cirugía de la manito. Y pues yo ese momento, imagínense, más respuesta de Dios todavía, fuera de que me dio esa tranquilidad, también entonces me va a intervenir en mi mano. Entonces eso es algo, yo ya sentí todavía más consuelo, más alegría, más confianza. Entonces ya, yo muy feliz, recuerdo que puse una sonrisa como pude porque pues obviamente estaba totalmente tensionada y ya, y entonces me dijo, bueno, Adriana, la vamos a anestesiar para ya empezar con el proceso. Listo, la aguja venía ya en camino y yo me quedé dormida. No sé, simplemente me quedé dormida. Y cuando yo desperté, la verdad, me dolía todo mi rostro, me dolía mi cabeza, mi brazo. Sentía mucho dolor, mucho ardor. Era como el momento cuando me atravesaron el machete, el mismo momento así sentía, pero a diferencia de que ahí sentía una tranquilidad, sentía una felicidad, sentí que volvía a nacer, me sentí como tan yo, tan libre, sentía ganas de salir y correr, de hacer todo lo que normalmente hago o hacía. Y listo, entonces el cirujano me dijo que todo había salido muy bien, que la nariz pues fue algo que era algo muy extraño porque los tejidos, las partes de aquí estaban totalmente tan fresquitas como si me hubiesen acabado de meter el machetazo. Entonces no me quitaron la nariz por la gracia de Dios, me restauraron todos los tejidos de aquí, todos los tejidos de esta zona y salí muy bien. Y ya le dije a mi hermana que me diera mucha comida, quería comer y me sentía impresionante de feliz. Cuando mi hermano entró por la puerta me dijo, Adriana, ¿cómo es posible que yo venga y la encuentre con esa mirada, con esa felicidad y hablándome? Y entonces yo le dije, a pesar de que yo estaba hinchada por la cirugía, sin embargo yo le dije, no, es que Dios es muy bueno, vea Dios lo que hizo, es que Dios fue el que me operó. El cirujano me dijo que ya en 2 días me quitaba le llaman mechas, que me metió por la nariz. Entonces, dependiendo cómo yo reaccionara a eso, ya me daban salida. Que porque tuviera un sangrado, podía ser que tuviera que otra vez hacerme la cirugía y que se complicara. Bueno, me dijo un montón de cosas. Entonces yo le dije que no, que tranquilo, que Dios ya esa me había sacado, él ya me había hecho la cirugía a él, entonces no tenía por qué pasar otra cosa diferente, sino que yo me iba a ir, entonces que fuera a ir a los papeles porque Dios estaba conmigo. Amén. Y entonces ya al segundo día el cirujano fue
y tan pronto me sacó esas mechas, que era algo pues totalmente grande, y yo sentí que me dolió como si me hubiera despegado acá algún cablecito de la cabeza, y me las jaló, porque yo en esos momentos, yo obviamente durante todo el tiempo yo solamente respiraba por la boca, comía por la boca y ya podía hablar por la boca, pero solamente por ese espaciecito, todo lo tenía que hacer así. Y entonces, en ese momento que él me quitó esas mechas, ya yo quedé con mi respiración totalmente, de una respiré un aire puro totalmente, normal, no me salió una gota de sangre, no me salió una gota de agua, nada, totalmente intacta. Entonces ya, y pues él contento y yo también muy feliz, mi hermano, y ya yo le dije, si ve que Dios sí está conmigo, Dios sí me va a permitir salir y ya yo me voy, entonces todo contento, y yo que pues sí, yo le dije que fuera entonces hiciera los papeles porque yo ya me iba, y bueno, él se fue contento, y yo también ahí esperando la salida, y ya hasta que ese día me dieron ya la salida. La verdad fue algo muy bonito, muy doloroso, pero algo muy maravilloso de parte de Dios, porque ahí vi la gloria de Él reflejada en mi vida. Muy lindo. Hermana Adriana, hermana Teresa, hermano Esteban, pues la verdad que les agradezco que me hayan permitido oír este testimonio, poderlo grabar. Creo que Dios ha hecho un milagro extraordinario a manera de conclusión, porque realmente el tiempo avanza. Pero para terminar, hermana Adriana, usted nos contaba la experiencia de su dedo. Pues la verdad, no puedo decir, sería muy mentirosa si yo dijera que me puse muy feliz cuando me lo cortaron y que no me hizo falta en ningún momento y que no sentí dolor, no. Nunca pensé que una partecita tan pequeña fuera a doler tanto, tan impresionante, porque fue lo que más me dolió. La curación de este dedo fue algo impresionantemente duro. También el acetármelo, yo lloraba cada vez que me hacían curación, que me lo lavaban, yo lloraba, no me lo miraba porque para mí era muy duro, no quería asimilarlo, de repente estar con mis 5 dedos y ya, pues me faltaba, porque pues lo de la cara, ya sabía que pues las heridas van a sanar, van a cicatrizar, pero mi dedo no me iba a volver a crecer. Entonces yo no era capaz de asimilar eso, y pues gracias a Dios mis familiares empezaron a hablarme, a aconsejarme, también mi novio me decía que no, que tranquila, que no fuera a dejar que todos los sueños que tenía pues se vieran derrumbados solamente porque me faltaba un dedo cuando estaba totalmente completa. Entonces, pues la verdad, Dios por medio de ellos y él mismo, pues trató conmigo. Recuerdo una noche que estaba pensando yo en eso, en que yo no podía ser tan desagradecida, pero entonces cómo lo aceptaba, si es que no era capaz, yo quería poner de mi parte, pero no era capaz. Entonces Dios empezó a tratar conmigo y a recordarme cuando yo, toda mi infancia, cuando yo veía testimonios en días pasados, que yo le decía a Dios, ay Dios, no permitas que se me olvide lo que acabé de escuchar, aunque yo no lo esté viviendo, que no se me olvide, porque a uno se le puede olvidar, y algo tan grande como eso, pues yo no quiero que se me olvide. Así le decía, y pues la verdad Dios trató conmigo y empezó a mostrarme que a pesar de todo lo que había pasado, yo solamente perdí solamente un dedito, porque no perdí mi mamá, no perdí a mi novio, no perdí mi vida, no me hicieron otra cosa de lamentar, quedé con vida, no quedé paralítica, no quedé ciega, no quedé muda, quedé completica. No bajaron en ese entonces mi papá y mi hermano, y de pronto se prendieron allá a pelear, o mi novio, Dios no permitió que reaccionara de otra manera porque se hubieran ido a la cárcel. Entonces al ver todo eso y saber que solamente de todo eso, solamente perdí un dedito, pues eso es algo maravilloso, eso es algo muy lindo. Y Dios me permitió entonces a mí reconocer su grandeza a través de esto, y también pensar en que los seres humanos somos demasiadamente desagradecidos. Cuando Dios hace milagros con nosotros, los olvidamos muy fácil. Cuando estamos en momentos así difíciles, el momento en que sentimos desmayar, entonces ahí nos recordamos de Dios, y eso es una cosa, es la otra, la alabanza, son promesas, decirle que le vamos a servir toda la vida, que le vamos así a amar,
Y ya después cuando Dios ya nos quita el dolor, cuando ya nos va subiendo, nos va bendiciendo, entonces ya se nos olvida todo eso, incluso muchas personas se apartan de Dios y se les olvida todo eso. Entonces Dios me permitió estar sin ese dedito para que nunca se me olvide lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él ha hecho en mí, para que nunca sea desagradecida, porque si en algún momento yo me veo muy cómoda, de pronto por las bendiciones, por todo en mi familia, por lo que estoy rodeada, de pronto, sí, las felicidades, las comodidades de la vida. Si de pronto me veo muy así, muy cómoda, y ya no quiero hablar de pronto de lo que Dios ha hecho en mi vida para testimonio de muchas personas, entonces este dedito por sí solo va a hablar, porque la gente me hace, y usted nació así, solamente con 4 deditos y ese pitico, entonces yo ya, entonces de una otra vez voy a tener algo que contar, y entonces va a ser un testimonio, entonces pues gracias a Dios por ese dedito, y aunque antes era algo pues muy duro para mí, ahora es una bendición y la verdad sí amo este dedito, ya lo amo, ya lo acepto como parte de mí y todo sea para la gloria de Dios. Como antes cuando yo estaba allí, pues disculpe que me devuelva un poquito, pero recordé en este momento, antes cuando yo estaba allí en el hospital, yo le dije a Dios que si Él me iba a devolver, si me había devuelto la vida, sabiendo que yo estaba como tan cerquita de ya de estar con él, como ya de esperarlo allí, que entonces me permitiera estar siempre tomada de su mano, que no permitiera que nunca me apartara. Le dije que porque hasta gracias yo estando tan cerquita de irme con él, me devuelvo y sea de pronto para en algún momento dejarlo atrás, olvidarme de él, seguir a este mundo que nada ofrece, solamente muerte y perdición. Entonces, le dije a Dios y le pedí eso, que entonces yo pudiera ser fiel todos los días de mi vida, que nunca me apartara de Él porque Él sabe que lo amo demasiado, que fuera de testimonio para Él, que le pudiera servir con amor, todo lo que hiciera para Él fuera con amor. Entonces, pues Él me dejó este dedito y me ayudó y me mostró eso, que eso siempre han sido mis anhelos, Él sabe que siempre lo he amado, nunca he querido dejarlo. Entonces, pues me dejó este recordatorio y pues gracias a Él y a Él sea la gloria. Amén. Pues hermanos, muchas gracias, hermana Teresita, un gusto haber compartido con usted, con mi hermano Esteban. Amén. Y con usted, hermana Luz Adriana. Yo les deseo lo mejor en el nombre del Señor. Dios nos permite pasar un momento de adversidad para que su nombre sea engrandecido. Así que, hermana Luz Adriana, un abrazo para ustedes, para todos allí, que Dios me los bendiga y muchas gracias.